hermanos. Nuevamente les doy la bienvenida, aunque ya la han escuchado varias veces. Y bueno, también a mi sobrina, tenemos de visita, ¿cómo le decían a Francia? Hace unos 50, 100 años, la ciudad de las luces. ¿Cómo están por allá, Caro? ¿Sí? Con mucho calor. Bueno, pues les enviamos un saludo a todos tus amigos allá. ¿Y qué ibas a traer al candidato? Sí, pero no estuvo su pasaporte a tiempo. Bueno, bien, qué bueno. Entonces también le envía saludos. Bien, hermanas, hermanos, vamos a continuar. Lo que pasa es que hoy me dio lata la máquina esta, y se dieron cuenta, entonces voy a tener que improvisar, ¿verdad? En este caso, hay que estar siempre preparados para hacer otra forma de presentar el mensaje. Bueno, ya les dimos una hoja. En esa hoja, hermanos, llevo la secuencia que hasta ahorita, si ustedes ven, tiene un número ahí que dice 128. 128 valores en cuanto a lo que se trata el humanismo en la vida de Moisés ahorita. ¿Y por qué en la vida de Moisés? Porque estamos en Deuteronomio. Moisés tiene que ver con el Pentateuco, con los 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Lo que haya hecho, lo que haya dicho Moisés y lo que está escrito, eso es lo que hay que analizar. Porque si solamente se lee y se aplica esos 5 libros, el Pentateuco, como lo aplican muchos, caemos en un tremendo error. Y yo creo que a nadie le gustaría repetir o estar en la equivocación de mucha gente. Hans Küng, quiero mencionarlo. Hans Küng fue un teólogo, un sacerdote suizo. Yo lo conocí hace como unos 20 años, a Hans Küng. Era inclusive de los que trabajaban junto con Ratzinger, el anterior Papa del Vaticano, ¿sí? Entonces tenía mucha sabiduría Hans Küng, y él fundó una organización que se llamó la Ética Mundial. Lo escuché varias veces. Tenía una sabiduría profunda, como debe ser todo teólogo. Y a él lo quitaron del Vaticano porque no estaba de acuerdo en algunas doctrinas y algunos dogmas que la Iglesia tenía y conservaba. El asunto está que los conservadores no solamente están en la política, sino también en las iglesias. Hay muchos conservadores que no quieren cambiar absolutamente nada. Y está bien, porque en la política está dividido el pueblo. Al menos aquí hemos oído mucho de eso. Estos son conservadores, estos son progresistas, ¿ah? Y después ya nos enredamos todo. Entonces, ¿es bueno ser conservador o no?
es bueno ser progresista o no. Como dijo la hermana Tere, cada quien en su libertad. De aquí para acá, dice, es mi libertad, de aquí para allá es la suya. Eso es lo bonito. Pero aquí lo importante es que se escuchen las diferentes opiniones. Y Hans Kuhn al principio fue conservador, pero después en cierto momento se volvió más liberal, más libre en cuanto a la teología, y por eso lo hicieron a un lado. Pero él decía, yo sigo siendo católico, aunque me hayan excomulgado. Nada más que él murió apenas hace 3 años, en el 2021 murió, precisamente fue en abril del 2021, ya estaba grande. Pero él decía, fíjense qué sabiduría, él decía, no habrá paz en el mundo en tanto no exista paz entre las religiones. Y eso es cierto. La hermana Tere lo inventó ahorita que vino a dar su devocional. Nos peleamos, hay confusiones. No, ¿para qué adoras imágenes? Eso no es de Dios. No, ¿para qué celebras este tipo de fiestas? Eso no es de Dios. Nos pasamos todo el tiempo en guerras. Pero mire, de estas guerras de opiniones y de religión, después vienen las guerras que destruyen y matan poblaciones y ciudades. Porque no somos capaces de detener a tiempo ese tipo de conflictos en cuanto a opiniones religiosas diversas. Si conociéramos realmente las enseñanzas del Maestro, ¿y a qué Maestro me refiero? A Jesús de Nazaret, el Maestro de Galilea, que también le decían así. Las enseñanzas de Jesús eran para poder convivir, para poder sobrellevarse unos a otros. Él dijo una vez cuando estaba viendo la ciudad de Jerusalén, de uno de los montes que están enfrente, y él exclamó y dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas juntan a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisisteis. De aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y eso lo dijo más o menos en el año 33. En el año 70 se cumplió esa profecía. Y Jerusalén fue arrasada y destruida. Pero no por los romanos, aclaro. Porque lo principal que dicen, no, es que llegó Tito, cercó la ciudad y ahí estuvo durante varios meses hasta que murieron y se rindieron por el hambre. Pero quien realmente destruyó Jerusalén fueron las diferentes sectas que había en ese tiempo dentro de Jerusalén, que eran mínimo 5. ¿Sí? Saduceos, fariseos, herodianos, esenios, y también ahí se incluían los cristianos, que ya estaban en ese momento siendo seguidores de Jesucristo. Pues el conflicto de ellos fue lo que finalmente destruyó Jerusalén. Ya nomás llegaron los romanos y escombraron todo, se llevaron lo más valioso, porque se habían matado entre ellos. Los judíos, ese pueblo supuestamente escogido por Dios,
y privilegiado, no supo realmente convivir entre las diferentes religiones. Y hoy siguen igual en conflicto. Unos quieren que la guerra se prolongue y otros quieren que ya detenga la guerra el primer ministro Netanyahu. Y están en conflicto. Por eso la religión tiene mucho que ver en estos asuntos. Pero peor aún, los que siguen creyendo que hay que defender a Dios. Los que creen de una manera lo defienden y atacan a los que no creen de esa misma forma. Y se matan y se destruyen. Es la raíz de todos los males. Porque voy a cambiar un poco las palabras que también en la Biblia están. La riqueza es la raíz de todos los males. Y yo diría, la religión es la raíz de todos los males. Y entonces, en ese sentido, hay que procurar, al menos los que piensen de manera diferente, claro, los que quieran seguir pensando como conservadores, pues adelante. La Biblia es para todos, ¿sí? Un medio y una manera de conocer la palabra de Dios, la Biblia. Pero algunos dicen, la Biblia no tiene errores. La inerrancia de la Biblia es indiscutible. Y quien diga que la Biblia tiene errores es que no conoce de Dios. Pero mismo Hans Küng mostraba cosas que ya no funcionaban y estaban en la Biblia y que ya no debía de conservar la Iglesia católica. Pero también a veces yo digo, hay cosas en la Biblia que aún todavía las iglesias cristianas evangélicas conservan, son conservadores en algunos aspectos. Cuando no tenemos la capacidad de analizar si es correcto o no es correcto cambiarlas o dejarlas. Por eso aquí los teólogos formamos una parte importante. Un día estaba yo en una reunión como con 10 o 15 pastores. Mi mujer ya sabe quién, porque a veces la llevo también ahí para que vaya aprendiendo. Y dice uno de ellos, los teólogos ya se acabaron. Así como a veces dice, los profetas ya se acabaron, ya no hay profetas. Entonces yo le aclaro y le digo, no, todo aquel que toma la palabra de Dios, la Biblia, y le empieza a leer y a estudiar, y empieza a predicar, también es un teólogo, porque la raíz de la teología, ¿sí?, es el estudio de la palabra de Dios. Por eso hay que entender este asunto. Pero habemos teólogos o habemos pastores o que somos conservadores y no queremos cambiar ni una jota ni una tilde. Porque dice está escrito. Ese asunto es lo que a veces nos preocupa. Pero cuando viene un análisis es cuando meditamos si es correcto cambiar o debemos de seguir pensando y actuando así.
Hoy entonces yo voy a seguir platicando con ustedes sobre este asunto. En el libro de Deuteronomio, les dije la vez pasada, es una repetición de la mayoría de las leyes que ya había dicho en sus primeros 4 libros. Y en este quinto refuerza esas leyes Moisés y pone otras con mayor claridad. De aquí entonces había que considerar qué leyes de las que dijo Moisés en Deuteronomio, lo mismo que en Génesis, lo mismo que en Éxodo, Levítico y Números, qué leyes son las que nos hablan del humanismo. Porque el humanismo es la principal doctrina y enseñanza de Jesucristo. Cuando Él dice un nuevo mandamiento os doy, un nuevo, quiere decir lo viejo ya se va a desaparecer y tiene que aparecer lo nuevo. Pero los conservadores dicen, no, este nuevo mandamiento que dijo Jesús es un agregado. O sea, aparte de los mandamientos que ya están aquí, lo que ya está establecido en la Biblia, aparte Jesús dijo, un nuevo mandamiento ahora ya tienen. Si por decir algo son 1300 mandamientos, que una vez me dijo mi amigo judío, el rabino, 1300, 1400 mandamientos. Igual, si con 10 es difícil, mandamientos a veces cumplirlo. Ahora dice que los judíos tienen 1300, 1400 mandamientos, más uno, bueno, ellos no aceptan a Jesús, pero dicen más uno, entonces se agregaría este otro nuevo mandamiento de Jesús. ¿Y cuál es ese mandamiento? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley, decía también Pablo, en una sola palabra se cumple. Toda la ley. Toda la ley. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, los conservadores le agregaron ese número. Y yo al revés. Yo digo, yo puedo guardar la Biblia. La necesito para enseñar. La necesito porque tiene que saber la persona y tienen que enterarse de cómo se desarrollaron los primeros seguidores de Dios. Entonces nos sirve. Pero yo podría guardarla en mi librero y solamente predicar con ese mandamiento de Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque este es el cumplimiento de la ley y de los profetas. Pero es bien complicado. Porque poder entender el amor al prójimo como uno mismo es entrar de lleno al humanismo. Es decir, todo lo que no venga a bendecir, a beneficiar, a ayudar, a vivir por mi prójimo, no es el Evangelio de Jesús. Son doctrinas, son enseñanzas que vienen desde el judaísmo, las adopta la mayoría en el cristianismo, y después el cristianismo se vuelve un verdadero problema. Que de repente predican el Antiguo Testamento y a veces predican del Nuevo Testamento, pero aplicando una ley que ya quedó obsoleta y que Jesús mismo la quitó, la fue depurando. Bien, entonces aquí en lo que es este libro de Deuteronomio, capítulo del 1 al 17, yo encuentro 6 valores del humanismo.
No los voy a leer todos porque no voy a leer en la Biblia todos, solamente voy a citar cuáles son, pero me quedo con los últimos 3. Ahí es donde está realmente lo medular y la esencia de lo que es el humanismo cristiano. En el capítulo primero, que es el 123, capítulo 1 del 9 al 14, habla, ¿sí?, de que Moisés les recuerda y les dice: ustedes ya van a entrar a la tierra prometida. Y cuando los saqué de Egipto, eran un pueblo numeroso y grande, y ahora también se han multiplicado. Yo no podía llevar la carga solo, decía. Y por eso yo les dije, dice Moisés, escojan de cada una de las tribus a los mejores hombres. Aquí todavía no decía a las mejores mujeres, ahora sí ya. Y yo le agrego, para que se gobierne una nación, hoy en la actualidad, en aquel tiempo solamente los hombres, decía Moisés, escojan a los hombres más capacitados para que me ayuden a gobernar, porque no puedo solo. Pero hoy se puede decir, cualquier gobierno necesita a los mejores hombres y a las mejores mujeres para que sean jueces, juezas, gobernadores, gobernadoras, porque estamos en pleno siglo XXI. Pero los conservadores dicen, no tienen que ser hombres, porque ninguna mujer Dios le ha permitido que gobierne ni en la iglesia ni en lo civil. Ahora no sé cómo se vayan a poner los asuntos, estamos en plena campaña, a menos que la mayoría escoja al único varón que está compitiendo. Lo veo difícil, porque la gran mayoría dice, hoy una mujer, por primera vez en la historia de México, la mayoría dice, va a gobernar México, el país, una mujer. Eso es novedoso. Pero también ya está habiendo muchas iglesias que están cambiando ese criterio de que, ¿por qué tienes una pastora ahí, hermano? Si la Biblia dice, ¿sí?, que la mujer aprenda en silencio, y si tiene alguna duda, en su casa le pregunte a su marido. Pues dice en la Biblia. Sí, pero fue un tiempo en donde Pablo era un conservador de primera. Es más, Pablo tiene actitudes misóginas contra la mujer. Y Pablo decía que ella aprenda en su casa y que se dedique a tener y a criar hijos, a ver si así entonces también ella será salva, que cumpla con esa función. Todavía en la Biblia ahí está. Y quien no quita eso, que todavía dice, no, la mujer calle en silencio, que vaya a su casa y después le pregunte a su marido. Pero menos que se suba a un púlpito y que hable como pastora, o que sea pastora. Bueno, pues aquí tenemos pastoras desde hace 20 años o más. Nosotros no le pedimos permiso a nadie. Ya Dios nos dio esa libertad. Y vean cómo me han ayudado a mí las pastoras. Después de 24, no más, después de casi 30 años que empecé ya más en este trabajo, las pastoras han sido de gran ayuda. El segundo punto dice, el humanismo es ético, moral y espiritual en sus juicios. Y también Moisés decía que los jueces no hagan juicios parciales,
que no le den preferencia al rico y perjudiquen al pobre. Tienen que ser congruentes con los derechos de todos. Desde ahí Moisés ya les explicaba los mejores y que hicieran juicios correctos. Hoy es lo principal que se está combatiendo: la corrupción, políticos que no son éticos, que no son morales y a veces no les interesa lo espiritual. Pero cuando un hombre o una mujer espiritual llega a un puesto de gobierno, es una gran ventaja. Yo en estos días he ido con algunas de ellas, de las candidatas, alcaldías, y me he dado cuenta las que en cierto momento, por sus palabras y por la manera que expresan, digo, tiene un poco de temor en cuanto a lo espiritual. Su ética y su moral tendría yo que ver más tiempo, pero sus palabras al menos pronuncian el temor de Dios para no cometer errores o equivocaciones. Esto es lo que está diciendo en Deuteronomio Moisés. Es lo actual, pero se nos olvida que viene desde hace 3.500 años y hoy como si no pasara mucho tiempo. Sigue siendo igual el asunto. Hay jueces corruptos, había jueces corruptos en ese tiempo que pedían más ofrendas, que pedían más diezmos. ¿Por qué se murieron los hijos de Samuel? Dice la Biblia, porque cuando llegaban el pueblo de Israel, llevaba sus ofrendas, llevaba sus animales para el sacrificio, ellos primero apartaban lo mejor de eso y comían de la carne mucho antes de ofrecer los sacrificios, apartaban lo mejor. Samuel los reconvino muchas veces. El tercero, es inmoral e inhumano matar personas por lo material. Es inmoral e inhumano matar personas por lo material. Y cuando Moisés mandó precisamente a combatir a los primeros reyes que estaban antes del río Jordán, que fueron las primeras tierras que tomaron los judíos, el pueblo hebreo, entonces llegaron con mucha riqueza, con muchos bienes, oro, plata, ganado, y también traían a las mujeres y a los niños. Y les dijo Moisés, ¿por qué no los mataron también? ¿Por qué no mataron a las mujeres? ¿Por qué las tuvieron que traer? Ellas fueron la causa de que pecara el pueblo. Y dijo en lo sucesivo, cuando ustedes entren a la tierra de Canaán, les dijo a Moisés, aquí está en el capítulo 2 del 31 al 35 de Deuteronomio, destruyan todo, niños, mujeres, hombres, solamente se quedan con lo material. Todo eso sí tráiganselo, porque eso es como un tributo para todos los que combatieron. Por eso es inmoral e inhumano matar personas por lo material. Ya de antier, más o menos, se hizo una reunión en la Organización de las Naciones Unidas, en la ONU, preocupados ya por tanta violencia que está provocando la guerra de Israel contra los palestinos.
como ahí en ese lugar se vota a mano alzada, entonces preguntaron a todos los países, que más o menos son un promedio de 200 en el mundo, 200 en el mundo, incluyendo Francia. ¿Quién vota para que los palestinos ocupen un lugar, un asiento aquí en la ONU? Porque nunca ha sido tomado en cuenta ese pueblo y siempre lo habían rechazado, siempre lo han perseguido por la cuestión religiosa. También ellos siempre han perseguido a los judíos. O sea, es una combinación, ¿sí?, de amenaza y de enfrentamientos y guerra entre ellos. Y de ellos también se desprende todo lo que son los musulmanes. O sea que Israel tiene guerra a muerte con los musulmanes, pero ahorita en especial con los palestinos. Y como nunca quieren tomarlo en cuenta desde hace mucho, antier se asombró el mundo porque de los 200 países en el mundo, no se lo voy a leer, pero aquí tengo la nota. 143, más del 70%, le dieron la razón a los palestinos. Necesita ser un pueblo reconocido y tiene que formar parte de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU. Solamente hubo como 7 que votaron en contra y otros se abstuvieron. Pero 143 dijeron tienen que tener su espacio y tienen que tener su país ellos reconocido en el mundo. Entonces vean hasta dónde llegamos hasta estos momentos. ¿Y por qué menciono esto? Porque la lectura de Deuteronomio nos está sacando en este momento, porque la lectura yo no la planeé, la lectura va de acuerdo a nuestro programa que hicimos. Yo no planeé tampoco que Israel le hiciera guerra a los palestinos en enero o en octubre, que empezó el problema, o desde hace años. Simplemente llevando la lectura se da uno cuenta cómo combinan las cosas que están escritas, cómo se apoyan muchos en estas escrituras y cómo se muestra realmente que pocos han querido cambiar. Siguen al pie de la letra lo que está escrito. Entonces ahora sí voy a leer el capítulo 4 de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 4. Veo que la hermana siempre utiliza mis textos. Deuteronomio capítulo 4, del 1 y 2 dice: ahora pues, israelitas, escuchen las leyes y decretos que les he enseñado y pónganlos en práctica para que vivan y ocupen el país que el Señor y Dios de sus antepasados les va a dar. No añadan ni quiten nada a lo que yo les ordeno. Cumplan los mandamientos del Señor su Dios que yo les ordeno. Entonces, en lo que son los valores del humanismo, son al revés. Dice en la Biblia, se deben quitar leyes inhumanas, porque esa sí es ley de Dios. La otra fue la ley de Moisés. Y ahí es donde tiene que hacer la diferencia. Hermano, es que usted está leyendo la ley de Dios. No, porque de aquí les puedo decir, esta es la ley de Moisés.
esta es la ley de los hombres, pero esta parte de aquí sí es la ley de Dios. El problema de la cristiandad es que confunde muy seguido la ley del hombre con la ley de Dios. Y para que no se confundan, es muy simple, pero es complicado en que lo acepten. Yo llevo más de 30 años explicando esto y verán cómo me ha costado trabajo. Tienen que separar la ley del hombre de la ley de Dios. Porque resulta de que de repente siguen ustedes la ley del hombre pensando que es la ley de Dios, solamente porque está escrita en la Biblia. Y es donde se cometen los peores errores e injusticias. Desde nosotros aquí en el púlpito, del pastor o la pastora, y no porque la pastora no tenga capacidad, porque también los pastores cometen errores. Y tanto uno con el otro tiene que estar atento a que cuando realmente lee la Biblia y la interpreta, pueda separar lo que es mandamiento del hombre y mandamiento de Dios. Y como dijo Pablo muchas veces, ¿sí? Esto que yo le estoy diciendo no es de Dios, es mío. Pero esto otro sí es de Dios, no es mío. Pablo nos muestra que cuando se habla la palabra de Dios, tiene que aclarar, esta es la ley del hombre. Quien quiera llevarla está en su derecho. Y esta es la ley de Dios también. Quien quiera llevarla está en su derecho. Pero les aseguro que la ley que el hombre hace trae más daño a las personas que la ley de Dios. Entonces, para que haya una claridad en ese sentido, no es complicado. Una vez me dijo una persona que también ya tiene buen tiempo: hermano, pero ¿cómo usted va a poder darse cuenta si esto que está escrito es de Dios o no es de Dios? Digo, pues si tú tienes 40 años en las cosas de Dios, ya también debieras de haberte dado cuenta. Porque ese es nuestro principal, ¿sí?, objetivo, buscar si es de Dios o es de los hombres. Porque no por el hecho de que esté en la Biblia van a decir, lo acepto. No por el hecho de que ustedes se enciendan su televisor o su radio y escuchen una noticia, aseguren que eso es verdad. Porque si aseguran que es verdad lo que está diciendo tal o cual locutor o tal o cual periodista, estamos cayendo en el error de la mayoría. Y como dijo Jesús, nunca van a ser libres. Porque solamente los que buscan la verdad son los que son libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Por eso lo repito, sin temor a equivocarme, porque desde hace 40 años, bueno, la hermana Jovita tiene más que yo, porque ella nos enseñó al principio cómo empezar a ser cristianos. Ella fue antes que nosotros, pero desde hace casi 40 años, ¿sí? Yo he visto que la mayoría de las religiones, la mayoría, están yéndose por lo equivocado. Y vivimos en un mundo donde no somos libres, sino que estamos sometidos a una doctrina, a una ley, a una enseñanza que nos esclaviza, nos somete. Y sobre todo, nos condena. Porque si no lo haces, tu lugar va a ser el infierno,
Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo cuando en algún momento dado tú, conociendo las cosas de Dios, no las cumplas. Eso hace que la gente tiemble, que la gente se espante y diga, no, sí voy a obedecer. Y es cuando someten a las personas, y es lo que hacía Moisés. Esto que yo le estoy diciendo, dice, ni le añadan ni le quiten, porque entonces vendrán las plagas de Egipto para ustedes. Con esa amenaza nadie iba a querer ni añadir ni quitar. Pero un buen teólogo, un buen pastor, un buen maestro es lo primero que quita lo que no es de Dios. Lo quita o lo añade y le ajusta algunas cosas, porque ese es el derecho que Dios nos ha dado. Que no, sabiendo que hay un error, que hay una equivocación, que no le añada o no le quite algo, está cometiendo el error también de enseñar o aceptar algo que no es verdad. Como se dice, pues también en el pecado llevará la penitencia. Y dice entonces, la ley de Dios es esa. Dice, todo lo que tú tengas tienes que leer, tienes que estudiar, todo, de todo, tienes que aprender. Pero quita lo malo, toma lo bueno. Quita lo malo y toma lo bueno. Y eso está bien claro. De todo lo que está escrito en la Biblia. Desecha lo malo y retén lo bueno. Eso es un mandamiento de Dios. Pero para eso se necesita prepararse y estudiar. Porque yo no le voy a dejar mi carro, ¿sí?, a una persona que no sabe manejar, nada más porque me cae bien. Me caes bien, ten las llaves de mi carro y llévatelo y date una vueltecita y disfruta. Entonces, ese es un error mío. No le voy a decir que enseñe algo, que predique algo, si realmente no sabe utilizar la palabra de Dios. Y ese es el error de muchas iglesias. Es que viene el pastor de tal lugar. Es que viene de Estados Unidos. Es que viene de Francia, no. Es que viene de Argentina. Allá también debe haber pastores. Pero primero hay que observarlos y ver si realmente van a hablar la palabra de Dios o no. Y así como me han invitado a mí a algunos lugares, a algunas iglesias, yo también he invitado a otros. Pero al final ustedes tienen que saber si él habló la palabra de verdad o es conservador y habló siempre lo mismo, ¿no? Bien. Entonces, en cuanto a esto, la Biblia se deben quitar leyes inhumanas. Todo lo que no sea en beneficio de las personas, que ayude a la persona, que bendiga a la persona, sí es de Dios. Lo que está escrito que maldiga a la persona, que amenace a la persona, ¿sí?, que condicione a la persona a someterse a leyes, de lo contrario recibirá castigo. Eso no es de Dios. Es sencillo eso. El humanismo cristiano está bien claro. Y cuando empieza a leer uno decimos, esto no es de Dios. ¿Cómo está amenazando? ¿Cómo está diciendo esto? ¿Sí? Comparado con Jesús, la enseñanza, digamos, Jesús nunca se atrevería a hablar eso, y menos Dios. De ahí que entonces nos damos cuenta que la doctrina y la enseñanza de los judíos
está basada en un Dios, ¿sí?, que conquistaba, que mataba, que asesinaba, que no le interesaba, y según Moisés decía, hombres, mujeres y niños tienen que darlo a la destrucción a todo. No sea que ellos nos vayan a hacer que ustedes adoren otros dioses. Por eso los judíos desde ese tiempo, cuando conquistaban y arrasaban, mataban todo, quemaban todo. Algo parecido a lo de hoy, en este tiempo. Por eso ellos traen esta enseñanza desde hace 3.500 años. Y no se les ha quitado, al contrario, sigue igual. Si digo que la mayoría de las iglesias cristianas y evangélicas obedecen un mandamiento de hace 3.500 años, porque los judíos no. Pues ellos están igual o peor. Lo que quiero aquí aclarar es que tiene que haber una diferencia. Nosotros provenimos como una base de las enseñanzas judeo o de los judíos. Pero después, cuando Cristo viene, Él modifica muchas cosas. Por eso es ahora judeo-cristiana. Y en cuanto al peso y la importancia de ambas doctrinas, quiero que quede bien claro hoy, aunque se los voy a repetir otra vez, si no hay problema. Sí, yo lo puedo repetir 100 veces, pero esto, que quede bien claro hoy. Un día Jesús dijo, de los nacidos de mujer, porque había hombres y mujeres escuchándolo, y eran de los 7 grupos, o 5 o 6 que había en ese tiempo, y estaban escuchándolo siempre. Y él, cuando hablaba esos mensajes, era para que realmente uno se transformara y cambiara su forma de ser. Y con esto que él dijo, muy pocos entendieron, y mucho menos muy pocos cambiaron. ¿Y qué fue lo que dijo? Él dijo, de los nacidos de mujer, el mayor es Juan el Bautista. De los nacidos de mujer, el mayor es Juan el Bautista. Pero el más pequeño de los hijos del reino es mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué dijo esto Jesús? Como Jesús siempre llevaba sabiduría y escondía las cosas, después de años y años, muchos entendieron. Este asunto yo lo entendí, digamos, hace unos 20 años. Lo entendí. Y desde que lo entendí, cambié muchas cosas. Porque ustedes sí tienen que saber que la Biblia no toda es literal, ni todo es profético, ni todo es simbólico, sino es espiritual. Y esto que dijo Jesús es una enseñanza, o se tiene que entender espiritualmente este asunto, espiritualmente. De los nacidos de mujer, o los nacidos de una doctrina, o los nacidos de una iglesia, o los nacidos de una denominación, el mayor es la doctrina de los judíos. Si hablamos de religiones, ¿sí?, de leyes, la mayor es la de los judíos. Porque tienen en esencia partes importantes, en esencia. Por eso, si yo comparo doctrinas de las que ustedes quieran,
mormones, evangélicos, católicos, musulmanes, budistas, aunque los budistas no es doctrina, cualquiera. En cuanto a doctrinas y leyes, la mayor es la judía. Es lo que dijo Jesús. De los nacidos de mujer, o los nacidos de una doctrina, de una iglesia, la judía es la mejor. Pero el menor, el más pequeño de los hijos del reino, o sea, de la doctrina de Cristo, del reino de los cielos, el que entiende eso, el más pequeñito, es mucho mayor que Juan el Bautista, que cualquier doctrina del mundo. El más pequeño. Aquí en este grupo, sin temor a equivocarme, les puedo decir que la más pequeña de este grupo, ahorita, en este momento, es la hermana Carmen. Porque la hermana Carmen tiene apenas unos meses con nosotros. Ella es la más pequeña en este sentido, pero está aprendiendo y se le está instruyendo a que conozca, ¿sí?, lo que es la enseñanza del reino, la enseñanza de Jesucristo. Y ella tendrá la capacidad, si es que ella conserva bien la diferencia entre lo que es del hombre y lo que es de Dios, tendrá la capacidad como para poder, ¿sí?, rebatir y enseñar al judío, porque ella está aprendiendo cómo Jesucristo está queriendo. La más pequeña de los hijos del reino es mayor que la doctrina de los judíos. Y entiendas este asunto, respetando las palabras de la hermana Tere. No es de conflictos. Amamos a todas las religiones, las queremos y las defendemos. Aquí yo he defendido a todas las religiones y les he dicho, en este lugar, cuidado con que hablen mal de los católicos. En este lugar, cuidado con que hablen mal de los testigos de Jehová. En este lugar, cuidado con que hablen mal de la Santa Muerte. En este lugar, si lo hacen, háganlo fuera, en otro lugar, donde yo no los escuche. Así en lo personal a mí sí me molesta, porque cada uno tiene el derecho de creer en lo que quiera o de no creer. Por eso Jesucristo siempre amaba a todos, siempre, aún dice al peor de tus enemigos, aún, ¿sí? Tú tienes que amarlo. Bueno, así que entonces, en este asunto, sí se quitan las leyes que son inhumanas. Y entre más rápido las quiten, mucho mejor. Y no quiere decir que yo le arranque hojas a mi Biblia, ¿no? Porque yo tengo como 15, 20 versiones de Biblia y todas tienen sus hojas completas, porque todas me sirven para ir comparando. Pero sé exactamente cuáles son las leyes y cuáles son los pasajes que son de Dios y cuáles no son de Dios. Y eso yo se los tengo que decir, pero ojalá que ustedes un día también ya lo captaran. Como se dice, pues porque yo no voy a estar siempre. Yo no puedo estar siempre. Esa vez el Señor no me quiso llevar tan rápido del infarto que tuve. Ha dicho, todavía te falta, no creas que ya te vas a venir, todavía te falta hacer unos tiempos más para que sigas ahí trabajando con esa iglesia. Bien, el penúltimo, capítulo 4, del 25 al 31. Ese también lo voy a leer. 4 del 25 al 31 dice: sigue hablando Moisés de la conquista en cuanto entren a Canaán. Bien, dice: cuando ustedes tengan hijos y nietos,
se hayan hecho viejos en este país, si llegan a rebajarse haciendo imágenes o figuras que representen cualquier cosa, cometiendo así una maldad delante del Señor su Dios y provocando su enojo, yo pongo hoy al cielo y a la tierra por testigos de que pronto desaparecerán ustedes del país que van a ocupar al otro lado del Jordán. No vivirán mucho tiempo en esa tierra, sino que serán exterminados por completo. El Señor los dispersará por todas las naciones y solo un pequeño número de ustedes sobrevivirá en ellas. Allí servirán a dioses hechos por el hombre, ídolos de madera y de piedra que no ven, ni oyen, ni comen, ni respiran. Pero si allí buscan al Señor su Dios, con todo su corazón y con toda su alma, lo encontrarán. Cuando finalmente pasen ustedes por todos estos sufrimientos y angustias, si se vuelven al Señor y le obedecen, Él, que es bondadoso, no los abandonará ni los destruirá, ni se olvidará del pacto que hizo con los antepasados de ustedes y que juró cumplir. Esto es grave, este asunto. Y este valor que yo puse aquí está todavía más grave. Los judíos viven con la maldición de Moisés y sus leyes. Hasta hoy, en este tiempo, los judíos viven con esa maldición de la que les puso Moisés si no cumplían ni obedecían los mandamientos de Dios. Y después los judíos son deportados 3 veces. 3 veces son arrasados y llevados de lo que había conquistado o de lo que supuestamente Dios les había dado posesión en la tierra de Canaán. ¿Ah? La primera vez, cuando llegan los asirios y se los llevan, ¿sí? Y solamente dejan a unos cuantos judíos. Y dijeron los judíos desde ahí, es que Dios nos castigó porque empezamos a olvidarnos de sus leyes. Los judíos aceptaban en ese tiempo que Dios los había castigado y los había esparcido en las naciones. Después de eso regresan otra vez y empiezan a reconstruir Jerusalén y su tierra, y viene entonces Babilonia y se los lleva otra vez. Se deja solamente a unos cuantos para que siguieran sembrando y cosechando algunas tierras, pero la mayoría es llevado a Babilonia, y allá pasan 70 años. Y también decían, porque nosotros nos olvidamos de la ley de Dios, es que Dios nos está castigando. Fíjense la maldición que ellos mismos aceptaron. En el año 70, que fue la tercera vez, cuando Jesús les dijo, no quedará piedra sobre piedra. Igual arrasan con todo, y a partir de ese momento los judíos se esparcen en el mundo. Viven más en el mundo los judíos, esparcidos en su tierra, en Jerusalén, en su tierra natal. Son más los que están dispersos que los que están ahí. El estado de Hidalgo, de aquí de nosotros, el estado de Hidalgo, es un poquito más grande que todo lo que es la tierra que ocupan ahorita los judíos en Jerusalén, con lo que también han agregado. Es más grande el estado de Hidalgo. Vean en qué pedacito, ¿sí?, ellos viven hacinados, ¿sí?, apretados, congestionados, pero sobre todo viven en una condición que ellos nunca han aceptado.
Ellos lo que quisieran es tener todo lo que en un principio conquistaron. Pero esta maldición de Dios, o de Moisés más bien, no se les puede acabar. Ellos siguen todavía pensando que por olvidarse de las leyes de Dios, ¿sí?, es como ahorita están ellos esparcidos en el mundo, hoy en pleno siglo XXI. Nosotros amamos a los judíos, son parte también de la raza humana, pero hay algunos, sobre todo en este tiempo los gobernantes, que son los que están provocando todo este tipo de conflicto. Y este que está ahorita, Netanyahu, es de los sionistas. Los sionistas son de esa línea de los fariseos. Fariseo, dice, de corazón. Y su forma de ser es precisamente basado en lo que Dios les había prometido, de que toda esa tierra era de ellos. Y que si había algún extranjero, tenían que ser dados a destrucción. Niños, mujeres, destruir todo. Por eso es que él no siente dolor. Mientras que el mundo está protestando por qué tantas muertes de niños, de mujeres, de ancianos, ¿por qué? Él está empeñado precisamente en acabarlos. Por eso en la ONU dice, no tenemos por qué seguir permitiendo que los palestinos no tengan nación y que los judíos abusen y quieran tomar la posesión completa de toda esa región. Igual, o sea, los judíos son extremistas en algunos casos, son conservadores, y en otros casos son progresistas. Y ahí está en ese conflicto. ¿En qué va a terminar? No lo sabemos. Pero lo que sí es que tienen ese pensamiento y esa idea. Que ellos viven y han sido esparcidos, están siendo en cierto momento castigados, los que están fuera, porque se olvidaron de las leyes de Dios. Ese es su pensamiento. Y aquí el asunto es que les digo, hay que separar las cosas. Porque si nosotros leemos un texto, esto lo aceptaron ellos, y lo aceptan muchas religiones, hasta en la iglesia cristiana y evangélica. Igual, así como les hizo a los judíos, así también nos va a hacer a nosotros, dice. Y meten miedo también en las iglesias. Y ya no quieren en cierto momento ni siquiera ignorar alguna cosa. Pero ahí va un asunto. De que de repente en las iglesias cristianas los pastores utilizamos palabras parecidas a las de Moisés. Se puede decir, después de 1500 años, cuando viene Jesús y predican los apóstoles, palabras de Jesús que de repente hay que saber si son de él o no, o son manipuladas. Porque no porque se vayan a comprar una Biblia con letras rojas que son las palabras donde habló Cristo, no por eso ya les garantiza que lo dijo Cristo. Es lo que muchos se imaginan, por eso le ponen rojito. Pero más que el color, hay que entender qué dicen las palabras. Si son de Cristo, en realidad, o son manejadas también por enseñanza humana. Y ese día que resucita Cristo, en el Evangelio de Marcos, y que había uno de ellos que no creía, ¿sí?, tenía que ver precisamente los orificios
en las manos y en los pies para que pudiera creer. ¿Quién era ese apóstol incrédulo? Tomás, ¿verdad? Tomás. Hasta que no vea, dice, sus manos y yo vea las marcas en sus pies, voy a creer. Y aparece Jesús y le dice, aquí está. Le dije, ya no seas incrédulo, Tomás, le dijo Jesús. Pero después de eso, más adelantito le dice a todos, vayan por el mundo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio de la salvación. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio de la salvación. Oh, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no será condenado. Si ustedes no saben distinguir entre una cosa y otra, ¿no sienten ustedes nada de escalofríos? Van a tomar esas cosas como si fueran de Cristo. Y si son de Cristo, pues es una promesa que la va a cumplir. Y eso es lo que muchos en las iglesias les gusta citar ese pasaje. Yo ya te avisé, ya vine y vengo de tal lugar y voy a la sierra y voy acá, y les gusta mucho a muchos predicadores, perdón por el hermano porque él es predicador, el hermano David, y mis respetos para él, pero también tiene que ir aprendiendo. Les gusta mucho. Ya predicamos y aquí está escrito. Bueno, se los voy a leer para que no digan, el hermano no nos dice, pero no cita nada, ¿sí? Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Dice, es más, hasta a veces hay Biblias y hay versiones que traen títulos. Y a veces les digo, ni siquiera se guíen por los títulos, porque los títulos también engañan. Aquí dicen este título, y esta Biblia es la Nueva Versión Internacional. Versión popular, perdón, es la versión popular. Dios habla hoy. Dios habla, esta es la versión. Dice, el subtítulo, el encargo de Jesús a los apóstoles. Este teólogo que revisa y aclara y pone este subtítulo es el que en cierto momento no puede tener una aseveración tan clara de que es el encargo de Jesús. O sea que esto se lo dijo Jesús a los discípulos. Ustedes tendrán que analizar si realmente son palabras de Jesús o no. Dice 16:14. Dice, más tarde Jesús se apareció a los 11 discípulos mientras ellos estaban sentados a la mesa. Los reprendió por su falta de fe y su terquedad, ya que no creyeron a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien a todos este mensaje de salvación. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Ah? Cuando se habla de que vas a ser condenado, de que vas a ser juzgado, de que vas a ser castigado, ¿sí? Eso se lo digo, no son palabras de Jesús. ¿Ah?
Por sus frutos, dice, los conocerán. Y Jesús era el primero que amaba a las personas, jamás condenó, jamás cuestionó, jamás apartó ni separó a las personas. Y menos a los incrédulos, a los borrachos, a los ladrones, con ellos convivía. Por eso, esto quiero decir, fíjense, ¿qué efecto causa? A los judíos les dijo Moisés: si ustedes se olvidan de mis leyes, entonces Dios los va a esparcir entre las naciones y allá ustedes van a estar. Y si allá donde estén se arrepienten, si acaso entonces Dios los volverá nuevamente a recoger. Y esa consideración se quedó tan metida en la mente y en el corazón de los judíos, que si le preguntan a un judío si eso es verdad, dicen sí es verdad. Por eso yo vivo, no sé, en Estados Unidos, por eso yo vivo en África, por eso vivo en México, porque me olvidé de sus leyes y ahora estoy pagando lo que Moisés dijo. Ellos mismos aceptaron y llevaron, como dice, esta condena. Ellos mismos se maldijeron. Igual cuando crucificaron a Jesús, fíjense, dos, esa del Antiguo Testamento y la del Nuevo, cuando estaba Jesús siendo juzgado junto a Pilato. Entonces les dice, pues ¿a quién suelto? ¿O a Jesús o a Barrabás? Todos gritaron, suelta a Barrabás, suelta a Barrabás. Aquel asesino que había matado a uno de los romanos, y prefirieron que soltaran a Barrabás. Y le pregunta Poncio Pilato, ¿y qué hago con Jesús? ¿Y qué dijeron todos? Crucifícalo. Fariseos, ¿sí? Esos que luego no entienden ni saben, crucifícalo. Lo crucifico, sí, que su sangre sea sobre nosotros. Que su sangre sea sobre nosotros. Vean las dos maldiciones grandes que los judíos cargan hasta este tiempo. Ellos solitos, nadie se las impuso. La primera se las impuso Moisés. Y la segunda ellos dijeron que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Vean hasta qué grado uno se amarra, uno se condena a sí mismo. Por eso dicen, ahora entonces hay que separar, no somos iguales. Por ahí alguien siempre lo dice, no somos iguales. Hay que saber separar a los conservadores, ¿sí?, de los progresistas. Los que tienen esa idea y esa ley judía, y los cristianos que tenemos la ley de Dios, la ley de Jesús. No somos iguales, pero quien quiera mezclar las dos cosas, pues se tiene la libertad. Y quien quiera condenarse a sí mismo, pues lo puede hacer. Y es donde me asombra. A veces cuando escucho predicaciones, cuando escucho palabras de gente que tiene 30, 40 años en las cosas de Dios, supuestamente son pastores, son teólogos, hablando de este tipo de cosas, es cuando se asombra uno, dice, por eso estamos como estamos. Por eso México es de los países actualmente más violentos. Por eso en México hay corrupción. Porque el cristianismo de Jesús no se ha enseñado correctamente. Y aceptan citas, textos de maldición. ¿Ah? Pero como sea, cada quien es. El último ya termino porque ya me estoy pasando, pero no puedo dejar de este último porque es el que cierra todo. Capítulo 7 de Deuteronomio. Deuteronomio. Deuteronomio 7.
versículos 7 y 8. Son chiquitos, ahí va. Dice: si el Señor los ha preferido y elegido a ustedes, les decía Moisés, a los hebreos, a los judíos, no es porque ustedes sean la más grande de las naciones, ya que en realidad son la más pequeña de todas ellas. El Señor los sacó de Egipto, donde ustedes eran esclavos, y con gran poder los libró del dominio del faraón, porque los ama y quiso cumplir la promesa que había hecho a los antepasados de ustedes. Reconozcan pues que el Señor su Dios es el Dios verdadero. ¿Sí? El asunto es que esa es una bendición de Dios. Los ama, dice a ustedes, pero así como ama al pueblo judío, ama a todas las naciones. Esas 200 que aproximadamente son naciones del mundo, y que la ONU más o menos coordina a 193, 94, las otras no quieren estar en la ONU, pero allá ellas. Pero a todas ellas, ¿sí?, las ama Dios. No hay una sola nación en el mundo que Dios en cierto momento no se vea en la necesidad de amarlos y de ayudarnos. Todos somos iguales. Que han sufrido mucho los judíos y condenamos esa persecución, claro. Siempre vamos a estar en contra de que persigan y maten a cualquiera de los ciudadanos de cualquier país. Por eso, ser antisemita es inhumano. Todos aquellos que dan mensajes de odio, que maten a los judíos, que los persigan porque son criminales, esos mensajes de odio nosotros no los aceptamos. Como iglesia cristiana y como personas que entendemos la doctrina cristiana, ¿sí?, les damos también ese cariño y ese amor a los judíos. ¿Ah? Aunque en cierto momento nos guste ahorita lo que está haciendo su gobernante, pero ser antisemita es inhumano, al igual que ser antipalestino. Para nosotros merecen tanto los judíos como los palestinos el respeto y la protección y la ayuda del mundo. 143 naciones aprobaron que se debe de proteger a los palestinos, que se debe de ayudar y se debe de reconstruir su territorio de Gaza sobre todo, y se le debe en cierto momento de incluir como nación libre y con derechos. También lo tienen, igual que los judíos. Así que entonces, esto que habla Moisés, y que en algún momento dado nos hace reflexionar sobre lo que está sucediendo ahorita, es parte para conocer más nuestra enseñanza y nuestra doctrina. ¿En qué momento nosotros caemos en el mismo error de los judíos? ¿Sí? En condenarnos a nosotros, o condenar a otros, o destruirlos, quitarles sus tierras, tomar sus posesiones, destruir a las mujeres, a los niños, a todos. Por eso nuestra doctrina es muy diferente. Y vuelvo a recordarle a la hermana Carmen, la más pequeña, ahorita, porque si viene mañana otra una nueva, pues va a ser ahora la más pequeña, usted ya va a crecer más. La más pequeña de las hijas o de los hijos del reino es mayor que cualquier doctrina, y principalmente la judía. Dios les bendiga, hermanas, hermanos. Y mil disculpas que no pude usar ahora la computadora, pero la voy a mandar a arreglar. Hermano Roberto, ¿me puedes pedir, por favor? Sí.